Los test de hipótesis son una herramienta de estadística clásica que se usa principalmente para validar con datos reales, con muestras reales que yo tengo, que yo puedo adquirir en un momento dado, distintas hipótesis que se pueden hacer respecto a la generación de esas muestras, ¿no? Vamos a estar hablando mayormente de modelos probabilísticos, modelos estocásticos, que es otra palabra para referirse a lo mismo, y esos modelos lo que hacen en realidad es a cada objeto del mundo le asignan una probabilidad de observación o una probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que un cliente haga una compra por un cierto valor es de tanto, del 30% o del 2% si es muy pequeña, ¿no? Eso es lo que es un modelo estocástico, asigna probabilidades a los distintos objetos del mundo. En realidad un modelo estocástico lo que hace es hacer afirmaciones o una descripción de una cierta población de cosas o de objetos, ¿no? O de personas o de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, una población de clientes, a ciertos clientes, en función de lo que se espera que consuman, pues les va a asignar una probabilidad u otra, ¿no? De alguna manera es una descripción de la población. Eso es lo que es un modelo estocástico, un modelo probabilístico, ¿no? Que asigna probabilidades. Los modelos estocásticos, hay muchos tipos de modelos estocásticos, pero en la mayoría de las ocasiones no nos vamos a preocupar de cómo asigna las probabilidades. Y en muchas ocasiones los modelos estocásticos o probabilísticos no dicen cómo asignan esas probabilidades. Lo que hacen en ciertos aspectos es asumir que por debajo las poblaciones de clientes, de bichitos, de pajaritos, de piezas de mi maquinaria, piezas de una maquinaria de una fábrica, de lo que sea que estamos midiendo, tienen una distribución de cierta manera. Gaussiana, normal, binomial, una distribución de Poisson si son eventos de tiempo, que esa distribución puede coincidir o no con la real que tenemos, ¿no? El objetivo de un test de hipótesis es con los datos poder tener cierta confianza o tener un cierto procedimiento a través del cual podamos descartar o no una hipótesis, ¿no? La intuición en realidad es muy sencilla y entonces lo que vamos a hacer con el notebook, vamos a abrir el notebook 403, lo que vamos a hacer con este notebook es primero desarrollar esa intuición, qué estamos haciendo con un test de hipótesis y luego vamos a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Cómo generamos números concretos en función de los cuales podemos tomar decisiones, ¿no? Entonces, el notebook, el 403, es el que primero siempre hay que ejecutar las primeras celdas, por supuesto, para garantizar que tenemos el entorno corriendo. Y entonces, vamos a hacer un caso de uso muy sencillo. Vamos a suponer que tenemos un modelo estocástico, es decir, que asigna probabilidades, que nos dice cómo es la distribución de notas, de calificaciones que tienen los estudiantes en un cierto examen, el que sea, ¿no? Y ese modelo, que nos lo da alguien, o nos lo genera un método de machine learning, puede ser, o puede ser que alguien experto en el dominio haya hecho el modelo y lo haya derivado, calibrado, en fin, de la manera que sea, nos dan el modelo, ¿no? Y el modelo es este. El modelo es que las notas de los exámenes de los estudiantes tienen esta distribución, ¿no? En promedio los estudiantes sacan 100, con la escala que sea, en la nota del examen y según me alejo de 100, pues hay menor probabilidad de que tengan la nota, ¿no? Formalmente la persona o quien sea que nos da el modelo nos dice, oye, la nota de los estudiantes sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15, que es esta, ¿no? Y esto nos lo dan. Que estas personas podrían haber decidido, o estos métodos por los cuales se generan estos modelos, podrían haber decidido que es otra cosa, ¿no? Que es otro tipo de distribución. La gaussiana, la normal, es una distribución que aparece mucho en la naturaleza y por eso se usa mucho, pero podría haber sido cualquier distribución, ¿no? Y entonces nosotros nos queremos plantear el objetivo de recoger algunos datos, a lo mejor de los estudiantes míos, de los estudiantes que tenemos en nuestro contexto, y mirar las notas que tienen esos estudiantes y en función de las notas que tengan esos estudiantes lo comparamos
con las probabilidades que le asignaría el modelo que nos han dado y nos construimos una medida de cuánto confiamos o no confiamos en el modelo que nos han dado, ¿no? Entonces vamos a ver varios ejemplos. Y por ahora vamos a hacer el proceso de pensamiento de esto, el proceso de razonamiento, y posteriormente en este notebook vamos a hacer una serie de experimentos que vamos a muestrear nosotros datos para validar o no esa hipótesis, ¿no? Entonces, supongamos que como nos planteamos verificar, validar si el modelo que nos han dado es compatible o no con unos datos que tenemos, pues bien, supongamos el primer caso, en el cual yo cojo las notas de 5 estudiantes, yo tengo un tamaño de muestra de 5, porque son los que tengo, si tuviera más a lo mejor cogería más, porque es lo que me es fácil hacer, y resulta que esos estudiantes tienen un promedio de nota de 110, ¿no? Es un promedio que caería como por acá. ¿Sí? Esto es la distribución de la nota de cada uno de los estudiantes, ¿no? Este es un promedio que caería por acá. ¿Qué confianza es? Esto es algo muy probable, muy poco probable. Ojo que son 5 estudiantes, no es uno. Aquí esto es la distribución de un solo estudiante. Esto es algo que yo le depositaría mucha confianza en que el modelo me está explicando mis datos o no. O supongamos que tenemos una muestra también de 5 estudiantes, pero resulta que nos da un valor de 105, ¿no? Que es como más cercano a lo que es probable, más probable, ¿no? O mi muestra es de 30 estudiantes, porque yo he podido recoger notas de más estudiantes, por la razón que sea, y resulta que el promedio es de 105, ¿no? Así, intuitivamente, y te invito a que pares el vídeo para que te hagas la reflexión, ¿a cuál de estos 3 casos en el cual tú has sacado una muestra y le has medido algo a la muestra, que es el promedio de las notas de los test a estos estudiantes, a cuál de estas muestras le depositarías más confianza en que el modelo que te han dado, que es este modelo que está aquí atrás, está explicando estos datos, ¿no? Ahí dejo esa pregunta, si quieres, para el vídeo y la piensas un poquito. Bien, esto es algo que podemos también simular desde el punto de vista computacional. Y entonces vamos a transformar un poco la pregunta. Yo sé que lo más probable es que tenga un estudiante de nota 100 y seguramente pienso que con esta distribución es más probable que 5 estudiantes tengan los 10 notas 100 a que el promedio sea distinto de 100, ¿no? Pero yo la pregunta que me quiero hacer es, si yo tomo 5 estudiantes y el promedio de cada uno de estos estudiantes o cada uno de estos estudiantes me sigue esta distribución, las distintas probabilidades de verlo, de ver la nota de cada estudiante, si yo cojo 5 estudiantes, ¿cuál es la probabilidad de que yo a la media que le calculo a esos 5 estudiantes sea de 110 o sea de 105 o si yo tengo 30 estudiantes que sea también de 105, ¿no? Me gustaría entender esa probabilidad. Si la probabilidad de ver 5 estudiantes con una media de 110 es pequeña, por ejemplo, si yo tuviera un solo estudiante, yo solamente le mido a un estudiante, y la probabilidad es de 110, pues a lo mejor digo, bueno, pues sí es bastante probable que desde este modelo salga un estudiante con nota de 110, pero si me sale un estudiante con nota 150, bueno, pues es muy poco probable. Y si tengo 2 estudiantes con nota de 150, pues es menos probable todavía. Y si tengo 3 estudiantes con nota de 150, o con el promedio es 150, es menos probable todavía, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver si de varios objetos, o en este caso estudiantes, o notas de estudiantes, que yo muestreo del mundo real, qué probabilidad tiene de ver lo que yo acabo de ver. Si lo que yo acabo de ver es poco probable, yo voy a depositar menos confianza en el modelo que me han dado. Es decir, que el modelo que me han dado explica lo que yo estoy viendo, ¿no? Si es menos de un 5%, de un 1% probable, yo a lo mejor pues voy a decidir que voy a descartar por ahora que ese modelo explica mis datos, ¿no? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Yo defino una muestra del mundo real, digo, voy a tener una muestra de 5 estudiantes. Y a esa muestra, de 5 notas de estudiantes, y a esa muestra le voy a calcular algo. Le voy a calcular el promedio. Entonces eso es lo que se llama la muestra y el test statistic, ¿no? Es
lo que yo mido en el mundo, y un número que yo le calculo a eso que yo miro en el mundo, ¿no? Y ese número, en este caso, lo que vamos a hacer es que va a ser el promedio de las muestras, de las notas que yo veo en mi muestra. Ahora, suponiendo, y ahora vamos a hacer la suposición de que el modelo es correcto, o sea, de que el modelo explica los datos, ¿no? Si el modelo explica los datos, ¿cuál es la probabilidad de obtener 5 muestras cuya media es 110 o 105? O 30 muestras cuya media es 105, ¿no? O las combinaciones que queramos, en función de lo que físicamente podamos muestrear, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer la simulación. Fijaos que si hacemos la simulación, ¿sí? Yo simulo primero mi muestra de estudiantes, ¿no? Esto es la distribución que a mí me han dado, que es el modelo de las notas de mis estudiantes, ¿no? Con la media en 100 y la desviación estándar en 15. Y entonces yo voy a muestrear 5 estudiantes, al azar, de esa distribución, ¿no? Esta es una muestra de 5 estudiantes, que tiene un promedio de 106. Esta es otra muestra de la misma distribución de 5 estudiantes, que tiene un promedio de 92. Y así yo estoy simulando 20 muestras, en este caso puedo simular todas las que quiera, ¿no? Y estos son los promedios que yo voy obteniendo de mis muestras, ¿sí? De 5 estudiantes. Y ahora te vuelvo a hacer la pregunta. Si yo quiero medir, si resulta que los que yo verdaderamente he medido, he obtenido en mi clase de verdad, en mi clase del mundo real, tiene un promedio de 110, ¿qué tan raro es obtener ese promedio? Es decir, así solamente, así a ojo, mirando los promedios que me salen de muestras de 5 estudiantes, ¿qué tan frecuente es obtener un promedio de 110 o más extremo, ¿no? O que sea, al menos que sea 110 de distinto de la media de 100, ¿no? Fijaos que es relativamente poco probable, ¿no? En este caso ha habido uno que es mayor de 110, pero en general todas las muestras, o buena parte, en este caso todas también, están por debajo de 110, ¿no? Podemos sacar a lo mejor 40 muestras. Vale, bueno, hay algunas por encima, pero es algo poco probable, ¿no? Si resulta que las muestras que yo obtuve de mi clase tienen un promedio de 105, bueno, un promedio de 105 no es tan probable, pero bueno, es más probable, mira, este lo cumple, este lo cumple, este lo cumple, este también lo cumple y cumple el de 110, ¿sí? Entonces, fijaos que nos estamos haciendo una idea de qué tan probable es ver lo que he visto, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con esta simulación. Bueno, pues lo hago 40 veces la simulación. Bueno, ahora hagamos la simulación un montón de veces. Y ya no voy a pintar cada una de las 5 muestras que tengo, porque como voy a tener un montón de experimentos simulados y 5 muestras de cada experimento, pero sí me voy a quedar con el test statistic, que es lo que yo decido calcularle a mi muestra, ¿no? Entonces aquí yo he hecho 40 muestras de 5 estudiantes y a cada uno le calculo la media, es decir, tengo 40 medias. Bueno, pues voy a hacer esto 10.000 veces y quiero ver cómo es esa población de medias, de notas, de grupos de 5 estudiantes. Y fijaos que aquí yo lo simulo y esta distribución, que ojo, que no es la misma que la distribución anterior, esta distribución es la probabilidad de que un estudiante tenga estas notas, ¿sí? Esta distribución es la probabilidad de que el promedio de 5 estudiantes sea 100, 110, 120, ¿no? ¿Veis que es una distribución ya de por sí más estrecha que la anterior, ¿no? Es más estrecha que esta, fíjate, estaba a 120, 140, 160, casi no llega, pero esta no, esta es en 120 ya casi, 130 ya casi no llega, ¿no? Entonces, y ahora yo mido cuál es el promedio de los 5 estudiantes reales que yo tengo. No es una simulación, son los reales que yo tengo. ¿Cuál es ese promedio? Bueno, pues si el promedio es 110, está por aquí, que bueno, hay una probabilidad de tener 110 o algo más extremo, bueno, relativamente pequeña, sería esta porción de probabilidad de acá. Si es 105, pues tengo una porción de probabilidad mucho más grande. Si fuera 115,
pues es una porción de probabilidad más pequeña todavía, ¿no? Yo estoy midiendo, fíjate, si yo decido, bueno, pues mi promedio de los que yo vi, de los estudiantes de mi clase reales, ha sido 110. Bueno, pues esta parte de probabilidad de aquí de la derecha, esta masa de probabilidad, es la probabilidad que yo tendría de, en un experimento de 5 estudiantes, siguiendo la hipótesis que me dieron, la teoría que me dieron, es la probabilidad de obtener 110 de promedio de 5 estudiantes o mayor, ¿no? Y en función, si esa probabilidad es muy pequeña, eso quiere decir que lo que yo he visto es muy poco probable acorde o según el modelo que me han dado. Y si yo lo que he visto es poco probable según lo que el modelo que me han dado, porque yo lo que he visto es lo que he visto, eso es innegable, ¿no? Entonces, lo que puede pasar es que el modelo que me han dado quizá no explica muy bien mis datos, ¿no? Y entonces eso es lo que es en el fondo un test de hipótesis, ¿no? Fijaos que aquí lo que hacemos, simplemente pintamos de nuevo, pintamos la distribución que hemos obtenido con simulación, por eso sale un poco regular. Yo podría haber hecho muchas más simulaciones, a ver, aquí he hecho 10.000, bueno, vamos a hacer 100.000 simulaciones, y esto me va a salir con una forma mucho más determinada, que por cierto, independientemente de que originalmente esto sea una distribución gaussiana o no, una distribución normal o no, el teorema central del límite, que es una cosa muy potente, me dice que esta suma de medias siempre va a ser una distribución normal, ¿no? Aunque la original no sea ahí, no tenga nada que ver con la gaussiana, que es un resultado muy fuerte, muy general, ¿no? Entonces, fijaos, aquí lo hago pues con 100.000, esto me sale un poco más definido, pues porque tengo más muestras, más datos simulados, y entonces yo puedo definir mucho mejor la forma empírica de las cosas. Todavía digo empírica porque todavía no estamos usando fórmulas de nada, ¿no? Estamos muestreando y contando, ¿no? Entonces yo podría ver, vamos a hacer aquí de nuevo el experimento con 100.000 para que salga la curvita un poco más bonita, que es el histograma de las muestras, ¿sí? Y entonces fijaos, aquí queda la rayita roja discontinua, es la probabilidad de haber visto una muestra cuyo promedio de notas es de 110 o mayor, y la probabilidad de haber visto algo de 105 o mayor, ¿no? Es una probabilidad del 7% y una probabilidad del 23%. Y normalmente yo establezco un nivel de confianza. Yo digo, bueno, si lo que yo veo, si lo que yo he visto, según el modelo que me han dado, tiene una probabilidad de un 5% o menor, yo voy a considerar que eso es evidencia como para descartar la hipótesis, porque es demasiado poco frecuente, es demasiado raro ver lo que he visto, ¿no? Entonces aquí he pintado la línea negra, que es el intervalo de confianza, ¿no?